qué bonito es el país o qué bonito es el modelo donde el gobierno saca pecho y dice, no os preocupéis que no os va a doler nada. Digo, pero si es que no tienen ese dinero, si es que los gobiernos viven endeudados. Es evidente que las políticas de los bancos centrales han ido por otro lado, ¿no? En este arranque después de salir del COVID y todo esto que hemos visto con el problema de la inflación, ¿no? Antes de seguir, quiero dar las gracias a José Manuel Roro por suscribirte al canal de Twitch. Muchísimas gracias. Os invito a que si os gusta el contenido también os suscribáis, que es una ayuda para todo el equipo, lo he dicho al principio del programa. Y también que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí tenéis toda la información en tiempo real, la más relevante. Por ejemplo, hoy los PMIs, al momento teníais cómo han sido los PMIs en Europa, en Estados Unidos, gráficos de interés, debates con vosotros, análisis. Uníos, que estamos creando una comunidad muy chula, ya más de 1000 personas, muy cerca de 1100, así que poquito a poco la vamos haciendo grande. Os pasa por el Chris el enlace, pincháis y os unís y ya veréis cómo no os arrepentís. Y quiero hacer caso a la gente que está comentando por el chat al hilo de lo que estamos diciendo, Pablo, y fíjate que antes Jokama44 nos decía, yo recuerdo que siempre decías que aún la crisis no se notaba en la economía real de la calle. Dice, ahora te aseguro que se empieza a notar en la calle y la gente empieza a pasarlo muy mal y el consumo se está reduciendo y ya sabemos lo que viene después, despidos e impagos y aún queda mucho dolor. ¿Qué opináis? Nos preguntan. Te lo lanzo a ti y luego ya, si acaso algún matiz de lo que puedas comentar. Bueno, yo creo que igual que después de 2008 cambió un paradigma en el momento en que los bancos decidieron hacer QE, hasta entonces, salvo Banco de Japón, no se había hecho QE, y eso cambia, ¿no? Es como de repente alguien decide manipular el coste de financiación a medio y largo plazo con la compra directa de bonos. Es una manipulación extraordinaria. Acabas de meter un nuevo jugador y siempre ponía para que la gente lo entendiese, tú estás jugando un partido de fútbol y de repente el árbitro salta en un córner y cabecea y marca gol en una de las porterías. Y dices, vale, pues hagamos una pausa. Y dices, tiempo. Esto no es el fútbol que yo conozco. O sea, si el árbitro que va vestido de negro puede saltar y de manera arbitraria cabecear y meter gol en una de las dos porterías, esto no se parece en nada al fútbol que yo conocía. Con lo cual tengo que entender en qué consiste, porque puede ser el equipo que tenía todas las de perder ya no vaya a perder, ¿no? Por estas nuevas reglas de juego. Y eso hay que asumir que está ahí. Y dices, vale, ¿cuál es la nueva norma existente? Digo, pues que a lo mejor estamos en un entorno de inflación sostenido por encima del 2% durante mucho tiempo, porque han cambiado las reglas de la globalización, porque ya China no es lo que era para el resto del mundo, ni Rusia es lo que era, ni otras muchas potencias están dispuestos a comerciar y hacer las cosas que hacían antes. Y como la globalización es uno de los dos factores junto a la tecnología que mantenían los precios por debajo del 2%, te tienes que plantear que tal vez la inflación va a estar al 3. No voy a decir al 8 ni mucho menos, al 3. Si la inflación va a estar al 3, tienes que plantearte dónde van a estar los tipos terminales. Ya no puedes hablar del 0%. A lo mejor los tipos van a estar entre el 2 y el 4% de forma habitual. El propio Powell te dice que quiere tipos de interés reales positivos. Eso te llevaría a que si la inflación es 3, los tipos puedan estar entre el 3,5 y 4. Y dices, vale, una vez asumes eso, que los tipos ya no son 0% y que tienes un balance creciente de bancos centrales eterno, mete en la ecuación esta pieza. Y dices, el coste de dinero es del 4%. Digo, vale, ahora desarrolla cuánto ganan las compañías, cuánto puede consumir el particular, cómo de cara son las hipotecas, cuánto te queda para gastar en ocio, por ejemplo. Y esto que está, esta persona que te está comentando, ¿no? Ya lo notamos. Digo, claro, hasta ahora solo lo notabas cuando perdías el empleo, por decirlo de alguna manera. Es decir, se producía la desaceleración económica, la empresa veía que no ganaba lo suficiente, reducía costes echando aparte de sus empleados, tú te ibas a la calle, no podías consumir, retroalimentabas el ciclo y se producía una recesión cada vez más profunda. Ahora, el punto de partida es otro, es la inflación. Y dices, vale, yo no he perdido mi empleo porque tenemos una tasa de desempleo en mínimos prácticamente históricos en casi todos los países, economías desarrolladas del mundo, pero mi capacidad adquisitiva no hace más que erosionarse. ¿Por qué? Porque la inflación hace que mi dinero cada vez compre menos. Con lo cual, sin padecer el problema a nivel laboral, cada vez soy más pobre. Y dices, vale, ¿cómo hemos solventado eso hasta ahora? Digo, con una transferencia brutal de riqueza del Estado al ciudadano. ¿De qué manera? No te preocupes, si en el COVID pierdes el trabajo, yo te pago a través del ERTE una parte importante de tu salario y la empresa tampoco tiene que pagarlo, se lo voy a dar yo por detrás. Dices, mal, no es ERTE. En Estados Unidos, no voy a evitar que te vayas a la calle, pero tú no te preocupes si cuando abras el buzón todas las semanas vas a tener un cheque que te va a permitir consumir, en muchos casos incluso más de lo que consumías antes, porque te va a llegar más dinero que antes. Es vale, fenomenal. Oye, que es que la energía está muy cara. No te preocupes, que te voy a hacer unos cheques como en Alemania, que te voy a financiar el coste energético al 100%. Vale. Oye, que es que la gasolina está muy cara. No te preocupes, que te voy a hacer un bono de 20 céntimos en litro que te va a ayudar. Y así uno y otro y otro. Oye, que tengo una empresa que va a quebrar. No te preocupes, una línea de crédito sí
rico a unos tipos totalmente disparatados para que pueda subsistir. Y dices, vale, qué bonito es el país o qué bonito es el modelo donde el gobierno saca pecho y dice, no os preocupéis que no os va a doler nada. Digo, pues es que no tienen ese dinero. Si es que los gobiernos viven endeudados. Lo que han hecho durante los últimos 3 años es incurrir en unas deudas desmesuradas e históricas, 135% de deuda sobre el PIB en Estados Unidos, techo de deuda que están intentando ampliar ahora, en España en torno a 115, en Italia en torno a 145, 150, y dices, vale, ¿qué me estás diciendo? Digo, pues que lo que hemos hecho es que el Estado se endeude para darte unos recursos para que tú lo pases menos mal. Ese endeudamiento hay que pagarlo. Y eso lo quiero decir, digo, el Estado se endeuda, no, es que nos endeudamos todos en realidad. Claro, pero no eres consciente hasta que te suben los impuestos. Claro. Entonces, sí lo soy porque me ha llegado vía inflación. Digo, claro, cuando tú emites tanta deuda y por tanto obligas a los bancos centrales a ampliar la masa monetaria de la manera que lo han hecho, deprecias el valor del dinero existente y por tanto te llega vía inflación, con lo cual lo que te están dando es para paliar el desastre de lo que se ha producido por lo que han hecho para que no sufrieses. Pero te queda lo peor. ¿Qué ocurre si el gobierno no acierta con su mensaje y se le ocurre decir, no pasa nada, esto es free lunch, podemos estar haciendo, digo, pues te va a pasar como en Reino Unido, que cuando te llega Liz Truss y te dice voy a hacer un paquete de estímulo fiscal sin precedentes mientras tienes al Banco Central de Inglaterra intentando luchar contra una inflación de doble dígito, el mercado, que no es tonto, te dice te voy a meter en tu sitio, figura, y te empiezan a pegar un pan a la deuda del Reino Unido hasta el punto de cuando salta por encima del 5% provocan el riesgo de que quiebre el plan de pensiones o el sistema de pensiones. Y entonces el Banco de Inglaterra levanta la mano y dice, hasta aquí, ya no hago QT, ya no reduzco deuda, ahora tengo que hacer QE ilimitado durante 3 semanas para darles una opción a los planes de pensiones a levantar ese colateral y evitar el margin call. Y mientras tanto, déjame que le diga algo a Liz Truss, la primera ministra que salió en su momento y dice, ¿tú eres tonta o qué? O sea, ¿tú te das cuenta de la que has liado en 20 días? Has estado gobernando menos tiempo de lo que ha durado tu campaña electoral. Acuérdate de la lechuga, Pablo, de la apuesta de la lechuga. El problema lo vamos a tener en Europa tarde o temprano porque alguien de los que no son fiscalmente irresponsables levantará la mano y dirá, oye, no podemos estar endeudándonos cada vez más de por vida. Hay que volver a lo que firmamos, que en su momento era un 60% de deuda, aunque lo amplíen al 100%, España y Italia están muertos, están realmente complicada la situación. Y el BCE hace 72 horas te estaba diciendo a los gobiernos que están muy endeudados, recordad que la barra libre se está acabando, que ya no vamos a comprar toda la deuda que emiten vuestros gobiernos. Con lo cual existe el riesgo. Te lo están diciendo. La gente es como, ay, a mí qué más me da. Pero es por no querer ver lo que realmente hay ahí. Entonces, la situación actual no está equilibrada, está todo menos equilibrada. Y tarde o temprano se va a equilibrar, y se va a equilibrar o de una manera proactiva por parte de gobiernos que decían subir impuestos y meternos entonces en la soga al cuello, o bien el propio mercado cuando desconfíe del valor de las divisas, cuando desconfíe del valor de la deuda y volvamos a vivir pues tensiones como las que tuvimos en 2011 y 2012 con la crisis periférica.